Bienvenidos a otro nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Súper agradecida que estén con nosotros. Y bueno, como pudieron ver abajo, ya saben más o menos con quién estamos y qué vamos a hablar. Pero antes de todo, vamos a presentar a los invitados que nos acompañan en el día de hoy. Así que a mi lado derecho está Gabriela. Saludos, saludos. Un placer estar aquí. Esperemos que se dé súper chévere esta conversación. Y ya vieron quién está al lado de Gabriela, Yantuset. Nada, honrado como siempre estar aquí. Y nada, agradecido de estar aquí. Bueno, ahora vamos a mi mano izquierda está Eva Prados, la coordinadora del Movimiento Victoria Ciudadana. ¡Woo! Y Reggie Smith, subcoordinador del Movimiento Victoria Ciudadana, que también nos acompaña. Gracias. Buenas noches a todos. Súper agradecido que estén con nosotros en la noche de hoy. Nosotras agradecidos por la invitación. ¿Cómo se sienten estar aquí con jóvenes en este espacio? Nos encanta. ¿Que sí? Realmente yo había pedido, o sea, que pudiéramos reunirnos de alguna manera, porque obviamente consumo su podcast, así que me gusta obviamente la dinámica, así que como joven que todavía me considero, pues estoy tratando de meterme en la conversación. Para que el público sepa un poco más sobre ustedes, recientemente tomaron el liderato del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué significa para ustedes tomar este liderato y qué planes a futuro tienen entonces para, pues, básicamente levantar el movimiento desde cero, ya que perdieron la franquicia? Bueno, primero que nada, nuevamente gracias por la invitación. Como ya mencionaste, mi nombre es Eva Prados. Actualmente soy la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, pero antes de eso fui candidata para la Cámara de Representantes por el Precinto 3 de San Juan, que, ¿verdad? Esto es área de Río Piedras, frontera, la parte de San Juan que es frontera con Carolina, y eso lo hice durante 2 comicios electorales, 2020 y 2024. En ambos tuve unos resultados históricos por ser pues de las candidaturas por distrito que mejor salió Victoria Ciudadana, pero además es muy raro, es muy difícil para un partido de nueva creación como es el Movimiento, que sigue siendo un partido joven, por más que ya haya corrido en 2 elecciones, pues que haya llegado tan lejos. Estas candidaturas de distrito son las más difíciles, pero las más importantes porque para tú hacer mayoría dentro de la Cámara o el Senado necesitas ganar las candidaturas por distrito. Así que luego de esas 2 experiencias que fueron súper importantes para mí, pues pensé que podemos tener las herramientas, las experiencias necesarias para poder ayudar al movimiento a seguir creciendo de cara a lo que es un proceso, ¿verdad?, electoral que se avecina para el 2028. ¿Y usted, Reggie? Sí, yo quería añadir, yo vengo también desde los inicios del Movimiento Victoria Ciudadana. Yo soy pues del distrito de Carolina, del municipio de Canóvanas. En estas pasadas elecciones yo pude ser el candidato a la alcaldía de Canóvanas. Las elecciones anteriores, nuestras primeras elecciones, fui el candidato del Senado por el distrito de Carolina. Y he venido trabajando directamente con el movimiento desde sus inicios y desde mucho antes con otras personas que han estado envueltas en la política, obviamente backstage y toda esa formación comunitaria. Trabajé mucho desde las comunidades y desde la formación y las campañas políticas entro al Movimiento de Victoria Ciudadana entendiendo que es una plataforma en la que ese proyecto social podía continuar. Así que nuestro interés de poder continuar fortaleciendo lo que es el proyecto del Movimiento Victoria Ciudadana luego de las elecciones del 2024, luego de unas conversaciones con todas diferentes personas del movimiento, con Eva Prado, entendimos que darle ese paso al frente para que el Movimiento Victoria Ciudadana continuara en ese desarrollo político, social y como movimiento, pues entendíamos que teníamos las herramientas necesarias ya, obviamente tomando en consideración nuestras experiencias previas y que podíamos aportar al movimiento a poder fortalecer y continuar sirviendo como movimiento y como próximo partido político para las próximas elecciones del 2028. Y yendo a la pregunta de Valeria, un poco con esa retórica de construir desde la nada, en cuanto a Victoria Ciudadana, en cambio a otros partidos, más que solo ser una franquicia político-electoral, somos un movimiento y por eso es el nombre que lleva, ya que también estamos en la calle organizando a la gente y en los diferentes frentes de lucha. Así que no solo somos un partido electoral, lo vemos como un frente más para conseguir los cambios que queremos lograr como país, pero también somos un movimiento de organización, de lucha constante y que somos parte de muchos frentes de política y de lucha en Puerto Rico. Así que no necesariamente
su objetivo es el éxito electoral o político. Es uno de los principales, pero no el único. También sabemos que podemos adelantar la lucha desde diferentes otros frentes. Y que cuando ¿verdad? Un poco añadiendo a lo que mencionaba Gabriela, yo creo que cuando el movimiento se crea también haciendo una apuesta innovadora a nivel político electoral, uniendo distintos sectores, planteándose distintas estrategias. No es normal que un partido de nueva creación apostara a ganar una alcaldía como en el municipio de San Juan. Normalmente se apuesta a ganar candidaturas nacionales por acumulación. En el caso del movimiento se apostó y se ganó 4 escaños a nivel nacional, casi una alcaldía de San Juan, que entendemos que, ¿verdad?, por otros elementos que no voy a traer en este turno, no lo logramos, pero también otras candidaturas. Así que yo siempre he visto el movimiento como que ha sido una apuesta muy innovadora y diferente, y lo mismo cuando apostó a la alianza, sabíamos que la franquicia electoral se podía perder, pero no lo vimos como un elemento negativo, sino como una apuesta más grande, porque más allá de la franquicia electoral es lograr el cambio que el país necesita. La franquicia es una herramienta, el objetivo es el cambio. Y pregunto, esos éxitos que tuvieron, que hay que reconocerlos porque tuvieron un movimiento político significante. Hay críticos que dicen que sin Alexandra Lúgaro o por ejemplo, la Alianza, eso se le va a hacer bien cuesta arriba y sin legisladores electos. ¿Qué ustedes dirían ante ese planteamiento? Mira, yo creo que analizando obviamente desde ese punto de vista, y lo hemos hablado, discutido anteriormente, viendo los resultados del 2020, bueno, desde antes, de las candidaturas independientes hasta que se cree el Movimiento Victoria Ciudadana 2020-2024, se ve que hay un terreno fértil para que crezcan estos espacios y estos movimientos progresistas dentro de Puerto Rico, ¿verdad? Así que teniendo una plataforma en la que lo que hay que hacer es fortalecer el mensaje, fortalecer la plataforma político-electoral, entendemos que hay un Puerto Rico que necesita y que busca esa visión, ¿verdad? Así que entendemos que fortaleciendo nuestra estructura podemos continuar con el trabajo que hizo Alexandra Lúgaro en el 2020, continuar con el trabajo que se hizo en la Alianza en el 2024, y deberíamos, en nuestra estrategia cuando la estemos discutiendo para estas próximas elecciones, poder construir algo más fuerte de lo que se construyó en el 2020 y de lo que se construyó en el 2024, porque el terreno está fértil para que eso continúe ocurriendo. Y yo creo que es fundamental también entender que los resultados electorales en el 2024 están muy manchados con un código electoral que entendemos que no propicia realmente procesos electorales justos y equitativos ni representativos de lo que es el voto de la mayoría. Por ejemplo, en el caso de nuestras candidaturas nacionales, al día de hoy nosotros no tenemos realmente certeza de cómo hubiera sido el resultado si hubiéramos tenido nuestras candidaturas en la papeleta, porque el comportamiento del electorado cambia a la hora, porque sabemos que normalmente para votar es más fácil para el elector votar por una candidatura en las papeletas. Así que, si bien es cierto que los resultados electorales del movimiento no fueron los que nosotros queríamos en el 2024, no podemos verlo necesariamente solo porque no contamos con un apoyo masivo, sino que también nos enfrentamos a un código electoral que precisamente lacera mucho el que la voluntad del pueblo sea lo que apremie, y más un montón de otros elementos que no permitieron que pudiéramos competir de manera equitativa y justa. Y aludiendo a lo que mencionaste ahorita de que Victoria Ciudadana es una nueva apuesta, algo innovador, ya que desde su inicio se puede llamar como una alianza en sí misma, porque trae personas de diferentes sectores, y sabemos que antes de Victoria Ciudadana pues no se les veía en un rol político electoral necesariamente, y pues queríamos saber cuál ha sido ese mayor reto o circunstancia que han tenido que enfrentar y no se esperaban desde que están en la política electoral. Sí, bueno, de mi parte, dentro del Movimiento Victoria Ciudadana, que yo inicialmente lo veía como una mesa abierta que traía muchas perspectivas y muchas visiones en discusión, ¿verdad? Así que cuando uno entra inicialmente al Movimiento Victoria Ciudadana y uno entiende que es una apuesta al consenso que no ha estado plasmado en la política electoral en el país. Así que el Movimiento Victoria Ciudadana sí es un movimiento amplio que busca atraer esos consensos en los que han estado
teniendo sus luchas individuales, ¿verdad? Yo sé que en Puerto Rico, igual que en el resto del mundo, hay muchísimos conflictos, hay muchísimas problemas en los que cada persona está desde su trinchera aportando, obviamente, a ese espacio social. Y ese movimiento de Historia Ciudadana, pues, trae esa discusión a la mesa y muchos de nosotros tenemos obviamente que entender que esa mesa es una mesa de consenso donde no todos vamos a estar de acuerdo con todo el 100% de todas las discusiones, pero creamos una agenda urgente que iba dirigida a poder establecer en la mesa en qué estamos de acuerdo. Nuestras 3 pilares de la agenda urgente es lo que trae a la mesa a toda esta diversidad que hay en el movimiento de Historia Ciudadana y en Puerto Rico, y ahí obviamente me incluyo a Eva Prado, que venimos totalmente de esfuerzos distintos dentro de necesidades distintas en Puerto Rico, y eso yo creo que es lo que ofrece el Movimiento de Historia Ciudadana, y es un reto obviamente mantener esas 3 columnas de la agenda urgente y mantenerlas fuertes y que las personas entiendan de que ese es nuestro norte. Así que nuestra labor ahora como la nueva coordinadora ejecutiva del movimiento es fortalecer esa agenda urgente y fortalecer el mensaje en que el Movimiento de Historia Ciudadana es un movimiento de consenso. Yo pienso que, perdóname, y yo quiero añadir a lo que dices, Rey. Yo creo que el movimiento es la apuesta a futuro de lo que verdaderamente el país quiere. El país no quiere estar divididos por fórmulas de estatus que no nos resuelven el problema diario de la carencia de servicios de salud eficientes, de carencias de transporte adecuado, de un sistema energético que no está respondiendo tampoco a las necesidades del país, del costo de vida cada vez más alto. Y si bien el asunto colonial es elemento importante en todo esto, la realidad es que la gente quiere estar hablando de esos issues y cómo los vamos a atender, y la verdad es que históricamente por décadas nos han estado dividiendo por una fórmula o por una relación específica con Estados Unidos que no es lo que vivimos en el día a día, porque la mayor parte de nosotros no estamos hablando sobre la independencia, la estadidad o una relación específica con los Estados Unidos, sino que estamos hablando de nuestras necesidades diarias, y en el movimiento eso es lo que buscamos, reunir esos intereses que verdaderamente tenemos en común la mayoría y no dividirnos por asuntos que, si bien hay que atender, se los podemos incluso atender con mecanismos mucho más participativos, mucho más inclusivos. Así que por eso sigo creyendo en el movimiento como para mí, la fórmula política a futuro, a lo que el país verdaderamente quiere, porque pienso que esas divisiones de estatus están en el pasado y lo vemos también en la participación electoral alrededor de estos partidos tradicionales. Pero más por la línea de reconociendo de que en ambas elecciones tu candidatura fue una fuerte, que amenazó muchos intereses, ¿cuáles fueron esos fuertes retos o circunstancias que te tuviste que enfrentar durante todo ese proceso? Incluso cosas que a veces podemos catalogar hasta decepcionantes del ámbito político. Que el margen, ¿cuánto fue? ¿700 votos? En la anterior fueron 123 votos de diferencia. En esta reciente fueron sí 700, pero sigue siendo voto adelantado. Yo sigo ganando considerablemente en el voto presencial, que es el voto que tiene más garantías y confianza, ¿verdad? En términos de que hay funcionarios de todos los partidos viendo a la persona votando y ejerciendo su derecho de forma voluntaria y libre. Yo creo que el reto principal sigue siendo el código electoral. Para mí el proceso, yo creo que yo no vengo de ningún partido tradicional. Yo no vengo incluso de haber militado en organizaciones políticas y realmente para mí la experiencia electoral era intimidante. Yo tomé la decisión porque sí participaba de muchos otros movimientos y luchas sociales, desde las estudiantiles, las sindicales, las feministas, las ambientales, y en todas me enfrentaba con el gran reto de que para poder promover las políticas públicas y el cambio que el país necesitaba, pues no encontraba que los legisladores y legisladoras que estaban ocupando sus sillas ni los gobernantes estaban respondiendo a esas necesidades. Así que me encontré con muchas puertas cerradas y dije, bueno, pues hay que dar el paso. ¿Qué? Y en ese sentido, pues tomar la decisión de correr fue para mí súper intimidante, pero fue la experiencia más bonita que he pasado en mi vida. Hacer campaña, hablar con la gente, estar en las comunidades, fue una experiencia muy esperanzadora. Sin embargo, enfrentarme al proceso electoral per se ha sido uno de los procesos más difíciles, sobre todo el proceso de ver todo el desmadre, porque no hay otra palabra para explicar lo que fue ese proceso de fiscalización del voto adelantado, ver que, como te digo, masivamente la gente votó por mí en el colegio el día de la elección en los dos
procesos electorales, pero de repente llega toda esta avalancha de voto adelantado sin ninguna garantía, sin nadie que pueda certificar que la persona está votando según, ¿verdad?, los parámetros, pero entonces tenemos que ajustarnos a esa realidad. Ha sido muy frustrante, sin mencionar, ¿verdad?, que yo creo que la misma institución de la Comisión Estatal de Elecciones no es participativa, no es transparente y, en mi opinión, está completamente corrupta. Y no sigue la ley, porque no es solamente que el código electoral, en mi opinión, ¿verdad?, favorece a algunos, sino que cuando teníamos un código electoral en la pasada elección ni siquiera lo seguían. Por ejemplo, con el voto adelantado estaba estipulado que para tú solicitar el voto adelantado te necesitabas 80 años de edad. Sin embargo, la presidenta de la comisión arbitrariamente decidió que era 60 años. Otra cosa es que el código electoral dice que el voto adelantado por correo se debe llevar de forma individual y no acumulada. Sin embargo, tú veías representantes como Georgie Navarro llegando a la comisión electoral con 125 votos. Y hablando sobre esto, el movimiento Victoria Ciudadana se opone al voto por adelantado como está. Yo personalmente, yo favorezco un voto en balance electoral, como el voto a domicilio, o un voto adelantado que sea presencial donde haya balance electoral, pero como está. ¿Qué ustedes creen de eso? Nuestra posición es que creemos en el voto adelantado siempre y cuando se den los controles que se necesitan, que, por ejemplo, se pueda certificar que efectivamente la persona que está solicitando el voto efectivamente lo solicitó, que se envíe a la dirección que está en el registro, no como ahora que quieren cambiarlo a donde la persona diga que está, y eso levanta muchísimas interrogantes de si la persona que lo está solicitando es verdaderamente la persona que está votando. Y nosotros hemos ido más allá. Nosotros en la comisión hemos propuesto que se amplíe la edad, pero no 5 años, sino que nosotros mismos, si necesitamos hacer el voto adelantado, no importa la edad, lo hagamos. Pero eso sí han tenido reparos. El bipartidismo tradicional tiene problemas con que los jóvenes votemos de forma adelantada, siguiendo todos los, ¿verdad?, los controles pero aquellos adultos mayores que ellos entienden que son su base, que son la gente que vota por ellos, pues a eso sí vamos a facilitarle el voto. Pero a esos otros grupos demográficos que no estamos tan seguros que contemos con su apoyo, pues a ellos se los limitamos. Y eso es un problema dentro de la democracia, porque lo que debemos que promover es que todo el mundo pueda votar y asegurar el derecho de ese elector o electora, aunque no nos favorezca. Esa es la democracia, pero eso no es lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, y ese es el problema de tener un código electoral que ¿verdad?, delega el control completamente a un supuesto partido mayoritario. No, Para la línea, ¿verdad?, del voto adelantado, es bien interesante que menciones eso, porque en mi casa mi hermano es un adulto joven, por decirlo así, y él solicitó el voto adelantado porque se iba de viaje en esa fecha, ¿verdad?, del 5 de noviembre. Nunca llegó. La papeleta nunca llegó y él se fue y no votó y estaba bien decepcionado porque no pudo ejercer su voto. Que es bien importante, o sea, es bien interesante que digas como que porque es un joven adulto, quizás por eso, pues no le vamos a mandar la papeleta. Y para mí eso es un poco, ¿verdad? Yo quiero para añadir al tema electoral, a mí me sorprende cómo nosotros como país no hemos podido llegar a un consenso de tener uno de los mejores sistemas electorales de la región o del mundo, ¿verdad? Tenemos la capacidad financiera, tenemos otros ejemplos de otros países que tienen unos sistemas electorales mucho más tecnológicos, que no dependen de tanto papeleta, o de que tienen unos sistemas en que son abiertamente democráticos, en que todos podemos accesar y tener la facilidad de votar. Yo creo que debería llegar un momento en nuestras realidades políticas en que nosotros podamos sentarnos a diseñar un sistema electoral y de votación en que el pueblo de Puerto Rico se beneficie de él y que sea mucho más tecnológico, que cueste posiblemente hasta menos del derroche de dinero que se gasta ahora en el sistema, la manera en que hay que sacar tarjetas electorales, registrarse. Yo creo que es momento de que el conteo del voto para mí es absurdo de la manera en que todavía Puerto Rico lo hace. Así que mi esperanza es que realmente estas nuevas generaciones que estamos ocupando espacios, ya sea cualquiera, pueda sentarse en la mesa y construir un sistema electoral que funcione para el pueblo de Puerto Rico. Hablando de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, y del movimiento como tal, ¿cómo va la reinscripción del movimiento en este periodo? Pues mira, estamos bien contentas de que ya hemos superado el 80%
¿verdad? De la meta final de endosos. Hemos aprovechado al máximo la residencia de Bad Bunny. Ahí hemos podido recoger miles y la verdad que estamos súper contentos del proceso. Obviamente es retante, no es donde necesariamente quisiéramos estar, porque queremos estar ya también en las comunidades y en todas las distintas causas que queremos estar más presentes, pero definitivamente estamos ya completando el proceso y confiamos que en los próximo mes o 2 meses ya tengamos al partido inscrito nuevamente. ¿Y cuáles son esos próximos pasos del movimiento al culminar el proceso de recogido de endosos? Bueno, tenemos una agenda bien cargada en cuanto a la reorganización y la reinscripción del movimiento Victoria Ciudadana. Dentro de los pasos que ya se ha mencionado es esa reinscripción, que es bien importante para poder estar oficialmente inscritos como partido político. Nosotros como movimiento hemos estado haciendo una renovación de la coordinadora ejecutiva, el nuevo Consejo Ciudadano Nacional. Entiendo que próximamente vamos a estar trabajando con todas fortalecer las organizaciones distritales y las organizaciones municipales que ya están corriendo y que hay algunas que están moviéndose en esa dirección, al igual que continuar fortaleciendo y ayudar a amplificar la voz de nuestras legisladoras y legisladores municipales, que son la representación oficial del Movimiento Victoria Ciudadana, que se encuentra pues, trabajando día a día dentro de nuestros municipios. Así que el Movimiento Victoria Ciudadana pues se encamina obviamente a fortalecer nuestra estrategia política, se encamina a poder continuar aportando en nuestras comunidades. Nosotros tenemos que fortalecer y continuar participando de todas las luchas que hay dentro de los diferentes espacios en Puerto Rico. Así que como movimiento social también continuaremos aportando a las diferentes conversaciones, a las diferentes problemáticas que se presentan en Puerto Rico, al igual que moviendo esa rueda electoral, mirando obviamente al futuro de las próximas elecciones, al igual que construyendo toda nuestra, pues la base que ha estado con nosotros desde el 2020, poder continuar fortaleciéndola y dándole obviamente esa plataforma en la que han confiado en nosotros desde 2020 y 2024, así que, y continuar esas otras conversaciones que van dirigidas a las próximas elecciones. Perdón. Nada, quería añadir, yo creo que un poco de las fortalezas que tiene el Movimiento Victoria Ciudadana es un programa de gobierno con un montón de propuestas súper importantes para atender muchos de los problemas que hoy nos aqueja. Por ejemplo, en el tema mismo de la corrupción, estuvimos volviendo a hacer tema, ¿verdad?, a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos con la convicción de Wanda Vázquez. Y la realidad es que el movimiento tiene muchísimas propuestas para atender este tema de la corrupción y queremos a su vez poder demostrar que hay alternativas para atender todos estos asuntos. En mi caso, a mí me toca bregar mucho con la Junta de Control Fiscal y el asunto fiscal. Hay muchísimas maneras de enfrentar todo esto y en esta oportunidad yo confío que vamos a poderle presentar al país todas estas distintas formas de poder gobernar para que tengamos la esperanza de que sí podemos vivir en un Puerto Rico donde nos sintamos cómodos y felices. Eva, yo estoy de acuerdo contigo en que la política está evolucionando. Ya los temas de estatus pues están quedando atrás, inclusive lo hemos visto con los partidos más tradicionales de Puerto Rico, lo que es el Partido Independentista. Se ha visto una retórica de abandono del estatus, lo mismo con el Partido Popular ahora. Y yo entiendo que se va a empezar a tocar esos temas económicos y sociales. Tenemos partidos como el Proyecto de Dignidad, que es un partido de derecha, y el Movimiento Victoria Ciudadana, pues, sería un partido de izquierda. Pero la gente, yo pienso que realmente, pues, sabe, por lo menos del Proyecto de Dignidad, sabe qué es lo que defiende, pero el Movimiento Victoria Ciudadana como que no, la gente no entiende muy bien o conoce muy bien sus posturas. ¿Cuáles son esas posturas principales de su partido, sociales y económicas, que ustedes digan que son prioridad para ustedes? Bueno, ya Rey un poco te mencionó. Primero, en el caso de nosotros nos mantenemos firmes en que el proceso de descolonización es vital. Nosotros no somos un partido que no atendemos el asunto del estatus. Eso es uno de nuestros pilares. Nuestros pilares es la descolonización a través de una asamblea constitucional de estatus donde todas las distintas alternativas que sean descolonizadoras se atiendan y se puedan, ¿verdad?, que la gente pueda votar de forma educada, sabiendo
las consecuencias y las particularidades de cada una de las alternativas, como dispone las Naciones Unidas. También creemos en el rescate de las instituciones públicas. Sí creemos que el gobierno tiene que ser fuerte, tiene que estar atento a las necesidades del pueblo. Creemos en un sistema de salud universal donde todos podamos tener acceso a la salud sin importar tu clase social. Nosotros creemos en un desarrollo económico respetuoso del ambiente, con un componente cooperativista. Creemos en un desarrollo económico solidario que no simplemente apoye a ese comerciante local, sino que también respete los derechos laborales, porque eso es fundamental en cualquier modelo económico. Creemos en una sociedad equitativa, pero también donde la equidad reine, donde las mujeres y los hombres y las comunidades LGBTQ puedan ser felices desde esa diversidad. Creemos en un Estado no racista, donde también las personas desde su diversidad racial puedan desarrollarse como cualquier otra persona. Creemos también en la separación de iglesia y Estado. Creemos y tenemos redes dentro de nuestro movimiento de personas de distintas religiones, porque muchas veces se plantea que el movimiento sea ateo. Tenemos personas ateas, pero tenemos también personas de distintas visiones de fe y religiones, pero creemos en que tiene que haber separación de iglesia y Estado. Y también, pues, como mencioné, con respecto a desarrollo económico, creemos en un Puerto Rico que sea resiliente y respetuoso del medio ambiente. Así que yo creo que, ¿verdad?, esos son algunos de los elementos de nuestro programa de gobierno, que es súper amplio y diverso. Tenemos una cantidad de redes que precisamente se especializan en todos estos distintos temas, pero yo diría que por ahí un poco va, además de creer definitivamente en un gobierno limpio y transparente, donde la corrupción no siga siendo la cara del país que tenemos. Así que, básicamente, por lo que entendí, el partido es uno progresista en temas sociales, ambientalista, y en temas económicos, pues, socialista, más socialista. Yo creo que el movimiento el movimiento Victoria Ciudadana es sumamente diverso, no se identifica como un partido socialista, sí militan personas que creen en muchas políticas de corte socialista, pero el movimiento es definitivamente diverso en sus acercamientos y dependiendo el asunto en particular, pero sí creemos ciertamente en un modelo de gobierno que atienda y respete los derechos humanos de nuestras comunidades. No, y pregunto porque varios de sus líderes, pues, por ejemplo, Rafael Bernabe es abiertamente comunista, Mariana Nogales no estoy seguro si es comunista o socialista, pero estuvo participando en un foro que se llama la Red Anticapitalista, auspiciada por su partido. ¿Ustedes son un partido anticapitalista? Mira, yo para lo que no vayan a pensar que yo les he fallado. Yo a Jan le he hablado mil veces a Agenda Urgente, él es el que no ha querido entenderla. Pero hay una red capitalista entonces. Ahora no, porque la que hay anticapitalista es una red autónoma, pero y entonces no han querido crear otras redes autónomas de otros sistemas económicos. Yo quería añadir, oye, la singularización de lo que es la visión de cada uno individual como aporta a la sociedad y al país es su capacidad individual, ¿verdad? Yo creo que es bien simple y es bien claro lo que dice nuestra agenda urgente, lo que dicen nuestros pilares del código de ética. Yo creo que nuestro programa de gobierno es bien claro y bien sencillo, ¿verdad? Es un grupo diverso que busca aportar desde la justicia social al bienestar del país. Yo creo que sí, nosotros como movimiento tenemos que trabajar en simplificar nuestro mensaje en cuanto a poder simplificar el mensaje para que otros detractores de la política en el país quieran definir lo que es el movimiento, ¿verdad? Y ya después de 2 elecciones con una agenda urgente, con un programa de gobierno progresista que sí tiene una visión y unas propuestas de justicia social que van a lo básico, que lo que van es a ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en nuestras islas, en nuestro archipiélago, y que tenemos que hablar y trabajar desde eso y desde ese consenso, ¿verdad? Nosotros creemos en que los servicios esenciales deben de ser proveídos por el gobierno. Si tú me estás cobrando a mí impuestos hasta por respirar,
porque en Puerto Rico pagamos muchísimo, ¿verdad? No estamos pidiendo cosas de gratis. Si tú me estás a mí cobrando por vivir en Puerto Rico, yo quiero que tú me brindes los servicios esenciales básicos. Vamos a empezar por eso. Luego este tipo de connotación y discusiones en cuanto a visiones que pudiera tener X o Y personas se pueden tener, ¿verdad? Pero a mí me preocupa mucho en cuanto a pues, las discusiones que hemos estado teniendo en poder, que si son o no son, Clasificar, ¿verdad? O etiquetar. clasificar, porque cuando yo me considero, ¿sabes? Ampliamente, ¿sabes? En consenso. Yo lo que estoy buscando es cómo yo puedo continuar conviviendo, porque yo, o sea, venimos de convivir con muchas personas de diferentes estratas sociales en las que debemos buscar esos puntos en comunes, y el Movimiento Victoria Ciudadana lo que busca es mejorar la calidad de vida del puertorriqueño y la puertorriqueña y asegurar que el gobierno como ente de proveyente y al país me asegure mínimo los servicios esenciales, y seguimos entonces con el desarrollo de lo que es nuestro país. No, y al final del día lo que defendemos, a lo que apostamos es el listado que han realizado aquí y que nos pongan las etiquetas que nos quieran poner, pero nuestras propuestas son claras, lo que defendemos es claro y esa es la línea que se impulsa de país. Siguiendo lo candente que está esto, ahora vamos para un tema que está más candente todavía. Yo creo que los jóvenes quieren saber qué pasó con Movimiento Victoria Ciudadana con la alianza que tuvieron en las elecciones 2024. ¿Qué hubiesen hecho distinto? ¿Piensan que les favoreció? Algunos piensan que los eliminaron literalmente de la faz de la tierra, que no se sabía, era el PIB y Victoria Ciudadana, ¿dónde quedó? ¿Qué piensan de lo que pasó realmente con la alianza? Bueno, primero, yo creo que es importante poner en contexto que las elecciones del 2024 son bien distintas a las del 2020 e incluso también a las del 2018. Habría que hacer 2016, gracias. Habría que hacer una mirada, ¿verdad?, desde desde un periodo como fue el 2016 con un montón de candidaturas independientes a la gobernación, luego el 2020 con el resurgimiento de estos partidos emergentes como fue Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, los resultados de ese proceso. Hay que mirar también los intentos que hizo tanto Victoria Ciudadana como el PIB de poder precisamente hacer algo que ocurre en muchísimas ciudades y estados de Estados Unidos, que son las candidaturas coaligadas, y que fue también algo que ocurría en Puerto Rico. Podemos pensar en Luis Aferré, fue un candidato que estuvo muchas veces corriendo con el apoyo de varios partidos políticos. Y lamentablemente ante esa realidad y finalmente también con el impacto de imponernos un proceso interno de escoger nuestras candidaturas, que fue el famoso proceso de descalificación, que fue para nosotros el imponernos la última trastada que nos hacen, luego de negarnos las candidaturas coligadas, luego de insistir entonces de imponernos un proceso de escoger a nuestras candidaturas, pues obviamente cogeremos en desventaja en ese proceso electoral en el 2024. Es en ese contexto, ¿verdad? Los resultados se tienen que mirar ahí. Nosotros creemos que en la alianza que se hizo con el PIB, los resultados fueron históricos. Volvemos yo pienso que a botar la bola del parque como en el 2020, cuando logramos 4 escaños en la legislatura. Nunca un partido emergente había logrado 4 escaños en la legislatura. Pero ciertamente el 2024 para Victoria Ciudadana fue muy difícil por todos esos ataques que recibió. En mi opinión, para pensarse en una alianza a futuro, también hay que revisar muchas de las cosas que ocurrieron, cómo se hace campaña, cómo se trabaja dentro de una alianza, de la manera en que el código electoral actualmente permite hacerlo. Pero yo creo que definitivamente hay que mirar en el contexto en que se da. O sea, los resultados de nuestras candidaturas por acumulación no tienen nada que ver con la alianza. Fue un ataque visceral que se dio a nuestras candidaturas por acumulación y por eso, ¿verdad?, tuvimos que irnos de writing y todo lo que eso implicaba. Reggie, yo le quisiera preguntar desde su perspectiva, ¿crees que fue justo este proceso con todas las candidaturas dentro del movimiento con esta alianza? Bueno, para mí la alianza, yo que obviamente hemos estado backstage en la construcción de todo lo que ha sido esta
esta oferta electoral, yo la veo realmente como una evolución o una avalancha en cuanto a lo que ha sido esta oferta electoral y política, ¿verdad? Nosotros en el 2016 surgen estas candidaturas independientes, como como lo menciona Eva, en el 2020 se crea el Movimiento Victoria Ciudadana, en el 2024 se crea la Alianza. Ha sido una evolución en el proceso electoral que ha cambiado la discusión política en Puerto Rico, ¿verdad? Así que sí, dentro del proceso uno encuentra muchos detractores. Dentro puede ser el proceso con el código electoral o con el sistema político en el país, con toda la oposición que puso todas las piedras posibles para que no surgiera la alianza. Al inicio había una presión para que díganos si va a haber una alianza. Después, cuando hubo ya concreta un acuerdo de alianza, pues criticaron también la alianza. So que sí, vamos a tener muchos detractores dentro del proceso. Sí hubo decisiones que pudieron haber sido tomadas de diferentes maneras. Obviamente son procesos complicadísimos, ¿verdad? Así que, y la gente y el país obviamente está ansioso y pidiendo que hayan visiones y opciones distintas dentro de lo que es la política electoral en Puerto Rico, pero yo veo esto todo como un proceso, primero, maravilloso de evolución política en Puerto Rico, en que hemos podido en 3 elecciones ofrecerle lo que ni el PNP ni el PPD ha podido ofrecerle en décadas, ¿verdad? Así que continuará evolucionando lo que es la oferta política desde el lado progresista, y tendremos unas discusiones amplias dentro del Movimiento Victoria Ciudadana en cuanto a lo que va a ser nuestro futuro político. Just stay tuned, obviamente, en lo que va a continuar ocurriendo y estoy seguro que vamos a sorprender, al igual que sorprendimos con el Movimiento Victoria Ciudadana en el 2020, como sorprendimos con la Alianza de País en el 2024, el 2028 va a ser algo innovador y algo distinto en la que la gente se va a sentir motivada como nos sentimos en esos cierres de campaña y en esas campañas políticas de la Alianza. Así que yo estoy más que optimista en que vamos en esa dirección. Así que denos la oportunidad de poder continuar construyendo esa opción. Tengo una pregunta de seguimiento y es que el nuevo código electoral ahora no permite alianzas. ¿La alianza de ustedes entonces vuelve o no vuelve? El código electoral no trabaja, las enmiendas que se están sometiendo no trabajan específicamente el tema Pero de la alianza. lo dice, que no permite alianzas nuevas. El código electoral, los cambios que se hicieron, el código electoral. Bueno, pues me estoy enterando contigo de esa particularidad. Habrá que leerlo, ¿verdad? Con detenimiento a qué se refiere con esa prohibición, pero pues es una muestra más de ser cierto de cómo el bipartidismo y sobre todo el Partido Nuevo Progresista trata de limitar el derecho de los electores a poder tener las opciones que mejor representen su sentir. Yo creo que todas estas enmiendas del Código Electoral o todas las acciones que buscan precisamente que en vez de poder los partidos presentarse según las opciones que mejor representen a ese elector o electora que puede tener intereses diversos de decir eso mismo, me gustan unos candidatos de un partido, pero también me gustan los candidatos de otro o viceversa. Pues a los que están más lastimando es al elector más que al partido y eso es lamentable que sigamos ¿verdad? Amenazando la democracia de esa forma. Sí, sabemos que pues nos prohíben la alianza. Quiero hacer una aclaración, si lo permite. Ya. Sí, podemos volver la pregunta era si la alianza vuelve o no vuelve, ¿sí o no? Rapidito. Eso es una conversación que se tendrá en su momento. Es muy temprano para llegar a ese... Claro, igual que es muy temprano de hablar de candidatura, es muy temprano para hablar de alianzas electorales. Yo creo que el país lo que necesita es que hablemos de respuestas a los problemas que nos están afectando hoy. Y en eso Victoria Ciudadana está más que preparado y preparada para hacerla. Yo creo que lo demás se discutirá y se traerá en su momento. Lo que es fundamental es ahora una reforma electoral. Si tú quieres que yo te pregunte, de verdad, si quieres hablar sobre estas enmiendas al Código Electoral, que no son la reforma electoral que se necesita, sí urge que como pueblo nos unamos. Y esa es la principal alianza que yo creo que tenemos que hacer, donde todos los sectores del país nos unamos para pedir un sistema electoral que verdaderamente confiemos, que de verdaderamente podamos sentirnos que si participamos en igualdad de condiciones, donde no se manipula el proceso, donde como en el pasado seamos un ejemplo de un sistema electoral democrático. Y eso es la verdadera alianza que para mí es fundamental, porque lo que existe actualmente no solamente no es satisfactorio, sino que es vergonzoso.
Y en cuanto a la alianza, algo que tenemos que reconocer que el crucigrama que nos obligaron por el Código Electoral, como son las leyes, etcétera, a hacer no funcionó. Vivimos en un país que está acostumbrado al voto íntegro. Sabemos que hacen falta todavía muchas conversaciones, llevarlo a cada espacio de toma de decisión dentro del movimiento, con el PIB, etcétera. Pero, ¿cómo se ve la posibilidad de una sola columna? Entiendo si pues también si se quieren distanciar y decir su opinión personal por los procesos que sé que hay que llevar adelante, pero esa posibilidad de que sea una sola columna y que sea un mensaje más y una campaña más unitaria. Mira, sí, yo estoy abierto a toda la discusión que tengamos que tener en cuanto a esa estrategia política. Yo no le tengo miedo a las conversaciones de alianza o qué pudiera ser el futuro dentro de este tipo de conversaciones políticas electorales. Yo creo que esa es una de las opciones que pudiéramos estar, que personas van a traer a la mesa, de que vamos a poder discutirla. Yo lo que quiero es que sea algo que pueda fortalecer lo que ha sido el concepto del Movimiento Victoria Ciudadana hasta ahora, lo que fue el concepto de la alianza de país en las pasadas elecciones, y que dentro de esa discusión haya un sentido de urgencia de poder ganar elecciones, de ganar escaños para poder continuar aportando al país y poder provocar cambios, ¿verdad? Que esa discusión estratégica tiene que estar y ver cuál realmente será la que nos brinde el mayor el porciento de nosotros poder llegar a escaños electorales en el que podamos aportar al país desde ello. Así que toda esa discusión va a ser una discusión amplia y no estaría cerrado a que estuviéramos bajo una sola columna o que volviéramos solamente con el Movimiento de Victoria Ciudadana. Sería una discusión abierta y viendo realmente en cuanto a los números, viendo cómo nos vemos en el momento específico político electoral que esté sucediendo, porque sabemos que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos la cosa electoral está bien álgida y todo cambia de un día para otro. Así que yo creo que el Movimiento de Victoria Ciudadana va a tener esta discusión amplia. Dentro de nuestra base he escuchado de todo tipo de propuestas, así que yo espero que el movimiento podamos escoger un modelo y una forma de llegar al 2028 que nos ayude a alcanzar escaños políticos en el que podamos realmente impactar al país. Y hablando de ganar elecciones ¿verdad? Y de estrategia, algo que yo me percaté ¿verdad? En la pasada elección, específicamente en el debate de de comisionado residente, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Ana Irma no tuvo el mismo desempeño que tuvieron los demás miembros de la alianza. Y algo que yo me percaté es que en ese principio, en esa bienvenida, Ana Irma se expresa, ¿verdad? Y cuando todo el mundo saluda al público, se expresa en el lenguaje inclusivo. Dice, saludo a todes. Y yo le pregunto a ustedes, ¿el lenguaje inclusivo es ¿verdad? El lenguaje oficial del partido o ustedes usan en sus reuniones, ¿verdad? Dentro del partido? ¿Por qué tú te ríes, Gabriela? De una pregunta seria. No, oiga, es que aquí digo nosotros, olvídate el problema, circunstancia, precariedad que está viviendo Puerto Rico, ese es el tema principal pero yo de quiero ella. saber si ese es el lenguaje que se usa en las reuniones, si ese es el lenguaje ¿verdad? Oficial del partido o si usan el castellano regular. Castellano. El puertorriqueño. ¿Quieres tú contar? Yo siento que eso es más individual, eso no, ¿verdad? No define un partido, pero deja que ellos contesten. Digo, definitivamente nosotros promovemos el lenguaje inclusivo en todos nuestros documentos, en todas nuestras expresiones y lo hacemos como una estrategia hacia la equidad, ¿verdad? Lo vemos también como un fin dentro de una visión de justicia social que tenemos, pero ciertamente, obviamente, no estamos presentando querellas contra aquellos individuos o participantes que no cumplan con el lenguaje inclusivo, pero sí vemos el lenguaje inclusivo como un elemento importante en nuestras expresiones públicas, porque va a uno de los elementos fundamentales de nuestro movimiento, que es crear esa equidad, pero sobre todo mostrar la diversidad que somos en la acción y en la palabra. ¿Y ustedes creen que el castellano, el español como está, ¿verdad? Hay que cambiarlo porque sería patriarcal? Ay, John. Mira, es una pregunta seria, no te voy a contestar directamente porque yo soy psicólogo
consejero en adiestramiento en formación y no tengo mucho que ver con todo lo que se hace en cuanto a literatura. Yo creo que si son preocupaciones genuinas y preocupaciones que van dirigidas a poder aportar a que la conversación sea una conversación mucho más entendible, mucho más inclusiva, o que los que están alrededor tuyo sientan que tienen del lado tuyo un aliado, usted procúrese obviamente de informarse, educarse en el proceso, ver cómo las personas al lado suyo se sienten cómodos dentro de la conversación, y si no es algo que pudiera preocuparle a uno individualmente, pues uno lo escucha, si no, pues, o lo dice como persona, pero no debería ser un issue político para nosotros poder sentarnos a la mesa y poder traer nuestras ideas, ¿verdad? Así que es realmente esa visión y poder integrarse a la discusión y ver qué estrategias de políticas tiene cada cual como individuo, pero nosotros realmente que apostamos a la inclusión y apostamos a que todas las personas se sientan cómodas dentro de la discusión política, y muchos de los grupos que han sido marginados y han sido excluidos dentro de la discusión política en Puerto Rico, nosotros estamos abriendo esas puertas a esa discusión. Y puede ser un debate ideológico, puede ser un debate social, pero nuestro interés en que la gente se sienta bien, que se sienta cómoda. Si la persona no se siente bien, se sienta cómoda, usted no lo tiene que mencionar. Usted no tiene que mencionar la E, no tiene que mencionar la I, como la jeringosa, que lo decíamos en la escuela. Usted hable con el castellano que nos enseñó el Real Academia Española, y seguimos para adelante con los issues que están sucediendo en Puerto Rico. Sí, lo crucial es respetar la identidad de cada persona. Entonces, girando un poco el tema de conversación, te quería preguntar, Reggie, como sabemos, como militar que eres, pero también persona, que está activo en las luchas sociales, comunitarias, por un mejor Puerto Rico, que defendemos la soberanía de los pueblos dentro del contexto que está viviendo ahora Puerto Rico sobre un proceso de remilitarización, y también teniendo presente nuestra situación territorial colonial. ¿Qué opinas sobre esto? Eso ha sido una conversación bien complicada y difícil en estos días, pero yo estoy bastante claro con mi postura y en lo que yo apoyo. Yo soy capitán del Ejército de la Guardia Nacional de Puerto Rico, llevo 17 años de servicio militar, nací en los Estados Unidos, criado en Puerto Rico, mi hermano es veterano de la guerra de Irak, Afganistán. Yo tengo un enlace directamente con todo lo que ha sido ese esfuerzo o trabajo militares con el Ejército de los Estados Unidos. Pero también reconozco y trabajo, y desde el Movimiento de Victoria Ciudadana y desde mi aportación social, reconozco el balance que hay que tener dentro de estos esfuerzos, ¿verdad? Yo como soldado con 17 años de servicio, las misiones en las que yo he podido aportar, yo entiendo que ya he aportado a Puerto Rico, he aportado a Estados Unidos y he aportado a Latinoamérica, el Caribe. He estado en muchos espacios en donde la misión social de la Guardia Nacional de Puerto Rico ha aportado de una manera extraordinaria, ¿verdad? Muchas misiones humanitarias, de rescate, de apoyo y enlace entre el gobierno estadounidense con el Caribe. Pero lo que implica puntualmente de más bases militares, con la cuestión territorial, contaminación de nuestras costas. Sí, con la situación que ha estado ocurriendo últimamente en cuanto a apertura o ejercicios en otras bases, sabemos que Puerto Rico ha ganado unas luchas en protección de su ambiente, en protección de los terrenos en Puerto Rico. Puerto Rico ya tiene unas bases establecidas. Tiene Fort Buchanan, tiene el Camp Santiago, donde se hace entrenamiento, tiene el Fort Allen, tiene varias bases en las que están oficialmente, que se continúa haciendo el trabajo. La lucha en Vieques, las luchas en contra de los entrenamientos que tienen, que se utiliza el bombardeo, eso se ganó, y el gobierno de Puerto Rico, la postura que yo tuviera es defender en esa postura. Nosotros tenemos que proteger nuestros espacios y proteger nuestros terrenos, ¿verdad? Yo como siendo parte del gobierno no sería tan permisivo en el sentido de que se pueda venir y hacer lo que se quiera en el terreno. Eso no sucede ni en los 50 estados de los Estados Unidos. Ahora mismo tú tienes a Washington, D.C., tienes a Chicago, tienes a Illinois, tienes a California, luchando en contra del gobierno federal, porque para proteger su soberanía y sus terrenos. Así que Puerto Rico, por
el gobierno de Puerto Rico, por ganar adeptos con el gobierno actual y posiblemente buscar a lo mejor buscando la estadidad a través de entregar terrenos, yo creo que es la estrategia equivocada. Al igual que estos otros estados de la nación, que son los estados oficiales, luchan en contra de políticas que entienden que no son beneficiosas para su gente y para su país. Puerto Rico también debe estar cogiendo esas posturas. Nosotros ya tenemos bases militares, nosotros tenemos nuestros soldados y nuestros entrenamientos que ocurren todos los días, todo el año, ¿verdad? Y yo creo que Puerto Rico tiene que tener un stand, una posición firme en que nuestras playas están protegidas, en que no deben ser utilizadas para ningún entrenamiento militar, porque tenemos otra consideración distinta ambiental en que no queremos que eso suceda y que son para todo el mundo, ¿verdad? Ya tenemos una experiencia negativa en Vieques, en Culebra, y que se continúen y sigan haciendo los entrenamientos y trabajos en las áreas en las que están asignadas, en las que están trabajando. Pero siempre yo creo que debe de parte del gobierno no ser tan permisivo con que el gobierno federal puede hacer lo que le da la gana con el territorio. Y siguiendo esa línea, ¿verdad? Ese tema, ¿cuál es la postura oficial sobre el gobierno de Nicolás Maduro del Partido Movimiento Victoria Ciudadana? ¿Que creen que es un gobierno legítimo, no lo es? Bueno, para comenzar, no es un asunto que el Movimiento Victoria Ciudadana haya discutido en el interior, porque no es un asunto que afecta, ¿verdad?, a Puerto Rico directamente. Yo creo que eso es un tema que, si bien cada cual pueda tener su opinión sobre lo que ocurrieron en esas elecciones, y en mi carácter personal soy muy crítica al resultado de esas elecciones, el Movimiento Victoria Ciudadana se origina y se crea para atender las situaciones ¿verdad?, la calidad de vida en Puerto Rico, y no, ¿verdad?, ni a intervenir, ni a analizar, ni a discutir, ¿verdad?, lo que ocurre en otros países, pese a que a nivel individual y como cada cual, pues, como ciudadanos del mundo que somos, pues podemos opinar sobre eso, pero como el Partido Movimiento Victoria Ciudadana se creó para atender los issues locales. Sí te puedo decir que en este issue en particular, que tiene que ver con el momento histórico que vivimos, sí el movimiento se respeta y acoge los principios internacionales, ¿verdad?, del respeto a la soberanía de los pueblos y de la no intervención. Por eso en nuestras expresiones sí criticamos cualquier maniobra militar que vaya en contra de esos principios, porque va en contra también del derecho internacional, va en contra del mismo marco jurídico que reina las relaciones entre los distintos países, y eso sí definitivamente es un asunto que hay que analizar, y lo hemos hecho en el movimiento, por lo menos en nuestras primeras expresiones, diciendo que si bien el asunto del narcotráfico es un asunto importante que hay que atender, sí hay que respetar la soberanía de los pueblos. ¿Pero realmente hay una soberanía del pueblo? Eso es una discusión que se tiene que tener con el pueblo venezolano. Y sé que personalicé un poco el tema del proceso de remilitarización, pero también Victoria Ciudadana publicó una resolución sobre este tema que pueden buscar en las redes sociales, y pues pasamos con Valeria. Bueno, como bien saben, muchos jóvenes ¿verdad?, que consumen este podcast apoyan al Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué mensaje le pueden dar a estos jóvenes para ir cerrando ya este episodio sobre, ¿verdad?, que tienen miedo de si inscribirse o no, si votar por ustedes o no? ¿Qué mensaje le pueden decir a estos jóvenes? Yo creo que es fundamental que la juventud sepa que participando políticamente y electoralmente están tomando también decisiones de su futuro. No podemos, ¿verdad? Y yo soy una que, como mencioné ahorita, nunca milité en un partido antes, y quizás hasta soy de esa generación que rehusaba vincularse mucho a los partidos tradicionales, hasta que me enfrenté con que mi calidad de vida y mi futuro, y que hasta que estudiaba, qué aspiraciones tenía, de qué tipo de familia quería tener, se veía limitada por quien gobernaba. Así que no vas a poder huir de esa decisión, y si desde el principio te involucras y te inscribes para votar y analizas cada partido, cómo esos partidos representan esos valores y esos intereses y ese país que quieres, como dice el mismo Benito, ¿verdad?, cómo trabajamos para quedarnos aquí y no tener que irnos,
pues es fundamental que participes en el proceso electoral, y en el Victoria Ciudadana queremos trabajar precisamente para eso, no solamente para que no tengas que irte, sino que para que nuestras familias puedan volver. Reggie. Sí, yo quería añadir a lo que menciona Eva. Yo creo que es bien importante ocupar espacios, ¿verdad? Como jóvenes dentro de nuestra sociedad, se espera y se necesita urgentemente que ocupemos los espacios. No tan solo que ocupes espacios electorales, sino que ocupes el espacio social en el que tú aportes como joven dentro de tu espacio, dentro de la sociedad, dentro de la comunidad. Así que los esfuerzos que se estén haciendo a nivel político, electorales dentro de Puerto Rico, dentro de la sociedad, requieren que nuevas generaciones se ocupen de que el trabajo se haga para esa generación y para las próximas generaciones. Así que mi recomendación y mi pedido a todas las personas que nos están escuchando, toda esa juventud que desea quedarse en Puerto Rico, que desea tener una vida mucho más asequible dentro de lo que es nuestro Puerto Rico, los que añoramos estar aquí, ir a nuestras playas y estudiar en nuestras universidades, en nuestras escuelas y pasar los mejores tiempos con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hay que ocupar los espacios para asegurar de que nuestra gente y nuestra comunidad tenga lo mejor y la mejor calidad posible. Así que está de nosotros ocupar esos espacios, está de nosotros decir que sí, participar de los procesos electorales para que nuestra voz sea mucho más fuerte y no dejar que detractores dentro de la sociedad que nos han dicho muchas veces que nos han cerrado tantas puertas en diferentes ocasiones, nos dirijan a continuar una vida precaria y de necesidad cuando Puerto Rico tiene tanto que ofrecer, Puerto Rico tiene tanto talento y tantas personas que podemos convertirnos en uno de los mejores países del Caribe y de Latinoamérica. Así que mi llamado es ese. Vamos a participar, vamos a estar presentes en las necesidades sociales y las necesidades políticas de nuestro país para que eventualmente Puerto Rico pueda recuperar y estar dentro de los mejores sitiales de todo del mundo. Bueno, para Voces del Cambio Podcast, es un honor que estén aquí. ¿Cómo se sintieron? De show. Muy contenta y gracias nuevamente por la oportunidad y ojalá se repita. Esto no Muchas fuera gracias. posible sin el barbero de Atorrey. Así que nada, sigan nuestras redes sociales como Instagram y TikTok como Voces del Cambio Podcast y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y si no les gusta ver el video, también nos pueden escuchar por Spotify, que se ponen los audífonos y escuchan todo de camino a su casa, a su trabajo, corriendo. Ustedes deciden. Pero nada, hasta ahí los dejo. Hasta la próxima.